Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Verdad con Caridad. ¿Por qué el Papa León XIV dedica un espacio amplio en su encíclica sobre la inteligencia artificial al tema de la doctrina social de la Iglesia? El Papa León XIV, efectivamente, nos hace un amplio desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en su encíclica Magnificat Humanitas, que es este documento importantísimo, se lo recomiendo a todos leerlo, es muy accesible para todos, porque considera que los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial abarcan la economía digital y el poder tecnológico, pero no solo en cuestiones técnicas, sino en fundamentos sociales, éticos y antropológicos. Y la respuesta de la Iglesia, por tanto, no puede limitarse a principios morales individuales, como debe comportarse cada uno individualmente, personalmente, sino que debe apoyarse en todo ese amplio patrimonio de doctrina social de la Iglesia que hemos venido hablando en programas anteriores. La forma como el ser humano, y más aún inspirado en la fe cristiana, debe comportarse en su ámbito social. Y el Papa pues nos ofrece varias razones. Primero, porque la doctrina social es el instrumento de discernimiento de la Iglesia. Es una doctrina de enseñanza de muchos años que además recurre a la historia de la Iglesia desde los primeros siglos. Y en el número 24 de la encíclica nos afirma que no es un programa político ni un modelo económico alternativo, sino un conjunto de principios que ayudan a interpretar los acontecimientos históricos a la luz del Evangelio. Esa es la doctrina social de la Iglesia. Y por eso, entonces, la Iglesia puede iluminar cuestiones nuevas, como la inteligencia artificial, sin pretender sustituir a la política o a la ciencia. Son cuestiones nuevas, son retos nuevos que aparecen en la historia de la humanidad. Y tenemos elementos para analizarlos y para reflexionarlos y para plantearles un modo correcto, para enmarcarlos en un modo correcto más bien de actuar del ser humano en su vida social. Segundo, también porque los problemas tecnológicos son también problemas sociales. La inteligencia artificial afecta al trabajo, la democracia, la privacidad, la educación, la guerra, la distribución del poder, la dignidad humana. Todos estos ámbitos hacen parte de la doctrina social de la Iglesia. En tercer lugar, vemos que la doctrina social nace del misterio de Dios y la dignidad humana, como creo que ya está claro desde los programas anteriores que hemos venido diciendo, e incluso antiguos programas de nuestra serie de Verdad con Caridad. La doctrina social nace del misterio de Dios y de la dignidad humana. Nace no solamente de cómo convivir y quedar bien con los otros o que la sociedad funcione más o menos bien, sino de vivir a plenitud nuestra realidad humana, cada uno de los miembros de la sociedad, cada persona. El centro es la dignidad de la persona humana. Dicho esto, entonces el Papa León XIV dedica todo el segundo capítulo de su encíclica a mostrar que los principios sociales no proceden simplemente de una reflexión filosófica, como algunos pensarían, sino del misterio de Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la verdad de que toda persona ha sido creada a imagen de Dios. Por eso, la dignidad humana es el fundamento de cualquier organización económica, política o tecnológica. En cuarto lugar, pues recupera la tradición que ya inauguró el Papa León XIII en su momento, y así como Rerum Novarum de León XIII respondió a la revolución industrial, esa novedad de que ahora eran las máquinas y no el ser humano con su propia fuerza y músculos los que producían elementos. En aquel momento Rerum Novarum de León XIII afrontó la revolución industrial. Ahora Magnificat Humanitas quiere responder a la revolución digital, una nueva revolución en la forma como la sociedad va a estar trabajando y cómo se va a desarrollar y cómo va a ir produciendo los nuevos
elementos que se necesitan para el desarrollo de la sociedad. León XIV entiende que la Iglesia debe afrontar los grandes cambios históricos ofreciendo criterios de discernimiento inspirados en el Evangelio. Criterios de discernimiento. No nos da normas y leyes. No va a decir ahora los católicos si usen o no usen la inteligencia artificial o úsenlo en estos temas y no en otros. No, da criterios de discernimiento para todo ser humano que quiera vivir su dignidad de persona. Y en quinto lugar, pues presenta la doctrina social como una teología de la comunión. Doctrina social, o sea, saber convivir unos con otros. Quizá la aportación más novedosa de esta encíclica, precisamente, consiste en afirmar que la doctrina social no es fundamentalmente un modo de aplicar normas, sino un camino de discernimiento comunitario. Entre todos discernimos, pensamos para lograr la convivencia, donde el Evangelio dialoga con la historia, las ciencias y la cultura para promover el bien común y la comunión entre personas, nos dice la encíclica en el numeral 27. En síntesis, entonces, pues León XIV nos habla de la doctrina social porque quiere mostrar que la inteligencia artificial no es simplemente un desafío tecnológico, sino una cuestión sobre qué significa la persona y cómo debe organizarse la sociedad para proteger esa dignidad. La doctrina social ofrece los criterios para responder a esa pregunta mediante los principios del bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la dignidad inviolable de toda persona. De ese modo, la encíclica se sitúa en continuidad con la gran tradición social de la Iglesia, aplicándola a los grandes desafíos del siglo XXI. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.